tiene su congregación, salió de aquí y pues tenemos el gusto de tenerlo por aquí el día de hoy. Gracias. Yo creo que esos aplausos son para el Señor, ¿verdad? No nos debemos de quedar con nada. A mí me impacta cómo Dios está haciendo las cosas a la manera de Él y no a la nuestra. Me tocó compartir en las 2 reuniones anteriores temas diferentes, no porque yo quisiera, sino porque debemos llevar una secuencia en las cosas de Dios. Hablamos del gozo, porque tenemos que estar, nuestro gozo tiene que ser completado, porque tenemos que ser ejemplo, y el ejemplo era Jesús. El día de hoy vamos a compartir sobre la prueba de la vida cristiana. O sea, nosotros tenemos que ser probados. Muchos decimos que somos papás y no nos hacemos responsables de los gastos de la familia. Muchos decimos que somos hijos y no le estamos obedeciendo a nuestros padres. Muchos decimos que somos cristianos o creyentes o hijos de Dios y no tenemos un enfoque con Dios en poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Los ponemos en otras cosas. Y es importante el día de hoy que nos demos cuenta de que Dios, en su misericordia, Él no nos echa fuera, Él no nos presiona de tal manera como nos presionamos nosotros a veces. Es importante también saber que Dios tiene mucho más amor del que nosotros nos podemos imaginar. Sí, mucho más amor del que nos podemos imaginar. La prueba, la muestra está, ¿verdad? Que Dios pone cosas o pone situaciones o pone personas en las cuales nosotros tenemos que ser probados. ¿Sí? Yo recuerdo hace 35 años, casi 36, cuando yo me estaba casando, le había pedido ahora a mi esposa que fuera, ¿verdad?, la mujer de mi vida, que fuera mi compañera. Estábamos chavos, mi esposa tenía 18, yo tenía 20. Imagínese usted, en aquel entonces, ¿no? Sí, hace como 10 años, ¿no? Y recuerdo yo que yo no sabía lo que estaba pasando, yo deseaba hacer las cosas lo mejor. Y recuerdo yo que cuando nos íbamos a casar, no sabía en la que me iba a meter, no sabía lo que me iba a pasar, no sabía las cosas, la responsabilidad de los compromisos. Y con el transcurso del tiempo, por la pura misericordia de Dios que nos alcanzó, después de 6 años de habernos casado y no tener yo a Cristo, y mi esposa sí lo tenía. Mi esposa es 3 años y medio más adelante que yo en las cosas del Señor, de haber recibido a Jesús. Y yo la miraba que ella oraba y hacía un montón de cosas raras que ahora ya las entiendo. Y me di cuenta, ¿verdad?, que la mano de Dios estaba ahí cuando nosotros nos damos cuenta y somos probados. Fuimos probados de una manera, de muchas maneras hemos sido probados y todavía seguimos siendo probados. Así que el día de hoy yo quisiera, ¿cómo sabemos o cómo conocemos o cómo nos conocemos, ¿sí?, si realmente somos o no somos creyentes o hijos de Dios o cristianos o de la familia de Dios o del cuerpo de Cristo? ¿Cómo sabemos? Yo tengo personas a un lado, yo tengo personas a otro lado, voy en la calle, voy a una congregación y realmente, ¿cómo voy a saber eso? ¿Cómo yo voy a saber si realmente si estoy viviendo una vida cristiana buena o una vida cristiana light,
una vida cristiana nomás por encimita. Ese es lo que marca la diferencia en las cosas de Dios. En estos tiempos necesitamos el que piense permanecer firme, esté firme, dice la palabra. Es importante entonces que en estos tiempos los únicos que van a ser aprobados van a ser los que se les haga una prueba. Cuando uno va a manejar, le hacen una prueba de manejo. Cuando uno va a entrar a la universidad, le hacen un examen, una prueba, ¿verdad? Cuando se va a casar, los que se van a casar por el civil, les hacen una prueba, la prueba, ¿verdad? Del examen médico, para ver si es compatible y si van a tener hijos, si es correcto que se mezclen las sangres. Y hay una infinidad de pruebas que hay en el mundo, en la sociedad. El día de hoy quise enfocarme en otra cosa y Dios me dijo, ¿sabes qué? La prueba de la vida cristiana. Y quiero que veamos ahí en el libro de Primera de Juan, ¿sí? No he salido del libro de Juan porque hay mucho que ver en la palabra, pero a veces no necesita salir de los libros, ni del versículo o ni del capítulo. En Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 3 y el versículo 5, ¿sí? Capítulo 2, versículo 3 y 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, dice, si guardamos sus mandamientos. Así dice la escritura, ¿sí? En Primera de Juan, perdón, me equivoqué, discúlpeme. No es Primera de Juan, capítulo 1 es Sí, es lo mismo, discúlpeme, sí lo leí. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. Versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Ahí quería llegar. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Cuál sería la prueba en este día si yo a usted le dijera, sabes que yo quiero saber si estás bien en la obra de Dios? Yo no me atrevo a hacerlo, pero el Espíritu Santo sí se atreve. Dios Espíritu Santo se atreve, el Padre se atreve, Jesús se atreve. Y el día de hoy yo quiero ver la primer prueba que Dios nos pone para saber si tenemos una vida cristiana, ¿sí? Lo que más se preocupa a un pastor es saber que los que están viniendo a la iglesia estén recibiendo y estén viviendo y estén practicando lo que se predica. Igualmente con los servidores como con los líderes. Padre, yo te doy gracias en este día porque tú nos pones delante de tu presencia, Señor. Y sabemos el día de hoy que este tiempo va a ser de bendición y va a ser, Padre, para edificación de cada uno de nosotros, Señor. Ponemos tu palabra y declaramos tu presencia y declaramos, Espíritu Santo, también como Dios, que tú tomas control y hablas al corazón de cada uno de nosotros y vas a lo más profundo y vas y nos marcas de una forma en la que podamos entender y comprender y que nunca se nos olvide lo que es tu palabra y lo que es tu obra redentora en la cruz. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Decía yo en este momento, para los que no me conocen, hace 31 años el Señor me habló. Y no me habló diciéndome, hola Rigo, ¿cómo estás? Quiero que te congregues en una iglesia, que leas la palabra de Dios. No. Me encontraba quedándome paralítico, me encontraba que mi esposa me estaba abandonando, me encontraba completamente fracasado. Me invitaron a un lugar y me dijeron en ese lugar, ¿sabes qué? Va a haber
unas sanidades y pues qué bueno que tú vayas. Yo había probado con los doctores, había probado con todo tipo de cosas, nomás me faltaban los brujos. Y no había remedio para mí, yo iba a quedar paralítico según todos los doctores. Recuerdo que fui a esa reunión donde había cientos de personas, había 1000 o 2000, no me acuerdo, en un auditorio. Y había un ruso, no es un chiste, había un mexicano y había una americana, ¿sí? Pero no es chiste, ¿sí? Y curiosamente, esa es la curiosidad de Dios, no la nuestra. Dice que empezaron a pasar las personas para que oraran por ellas. Y pues yo rapidito fui y me subí y ahí estaba yo, ¿no? Yo me consideraba bueno, yo me consideraba que no había hecho nada malo, que era un buen hombre, aún después de estar pasando por todo ese proceso. Y recuerdo que cuando llegó el orador, llegó la persona, me dijo, ¿sabes qué? Por ti no voy a orar. Y yo dije, ¿por qué por mí no? ¿Por qué yo no? Le dije, oye, pues si tú vienes a algo, tienes que hacer tu chamba. Me dijo, por ti no voy a orar, lo único que voy a hacer es que te voy a pedir que recibas a Jesús como tu Salvador. Oye, pero yo no necesito a Jesús, yo necesito un milagro. Y ese es el problema que tenemos hoy en día. Queremos las cosas de Dios, pero no queremos que Dios trabaje en nuestra vida. Oraron por mí, pues haz de cuenta que estás en un océano, te estás muriendo, y dices, pues cuando menos que tenga la salvación, no sé qué sea eso, pero es bueno a lo mejor. Me dejaron hasta el final, como que me querían exhibir, ¿sí? No sé si me tomaron fotos, yo de veras dije, wow, que aguante el mío, ¿no? Oraron por mí, me fui a mi casa, 1 semana y 2 semanas, y de repente los dolores empezaron a desaparecer. Y después dije, Señor, tú eres verdadero. Me empecé a agarrar del Señor, por un milagro, me empecé a agarrar de Dios y empecé a conocer y empecé a buscar. Iba a todas las reuniones, a todos los servicios, a todos los estudios, a lo que fuera. Y poco a poco Dios empezó a hacer una obra en mi vida. Y lo que menos quería yo, estoy aquí, soy pastor, ¿sí? No porque yo lo haya querido. Le decía a un hermano, me decía mi hermano, yo quisiera ser pastor. Le digo, pues es uno de los privilegios del Señor, pero no es como tú te lo imaginas. Porque el ser pastor es amar a las ovejas, es entender, es enseñar, es soportar, es todo, ¿sí? Decía un hermano, que no voy a decir el nombre, decía que pastor es ser torero, porque tienes que hacerle hacia los lados los problemas y las necesidades y las broncas que traía la gente, que a veces tú no podías resolver. Pero ahora he aprendido que el que toma control de las cosas es Dios. He aprendido que no somos toreros, que tal vez no estamos capacitados, pero que Dios es el que capacita, Dios es el que hace la obra, que por su gracia, tal vez como líder, no tengas la capacidad como otra persona y te comparen con otra persona, pero sin embargo Dios te usa. Sí, gracias. Dios te usa y te usa de una manera diferente. Yo he tenido enfrente de mí otras personas que han salido de institutos, han tenido un montón de reconocimientos y me han dicho, ¿sabes qué? Yo quisiera tener lo que tú tienes. Y yo le digo, pues yo no tengo nada. Yo hablo mal. Sí llegué a la universidad, sí llegué a una carrera, pero tengo muchos defectos. Pero sin embargo, Dios me está usando y me está puliendo. Y el día de hoy, yo le dije un día a Dios, Señor, pruébame. Yo quiero servirte, pruébame. No le hubiera dicho porque me empezó a probar. Y una de las cosas en las que me probó fue en la obediencia. Porque dice que Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo fue la escuela de la obediencia. A través del Espíritu Santo, para presentar el papel de obediente, para llegar a la cruz y para morir en la cruz, Él tuvo que ser obediente. Y aquí la Escritura nos habla bien claro, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. O sea, si somos obedientes, ¿cuánta gente guarda los mandamientos?
¿Cuántas personas hacen las cosas correctas? Lo dejo de tarea. Yo sé que aquí todos están bien, pero ya en la congregación algunos guardan nomás 2, 3, 5 mandamientos, pero no los guardan todos. ¿Cuántos son los mandamientos? Pues son muchos. ¿Sí? Yo he visto, por ejemplo, en mandamientos: no matarás, no robarás, no dirás falsos testimonios, no desearás a la mujer de tu prójimo. Da varios, son 10. Pero lo tremendo de todo en esto es que nos demos cuenta en esa primera prueba de la obediencia. ¿Cuál es el aspecto negativo de la obediencia? ¿Sí? Cuando una persona no quiere obedecer, esa persona lo primero que está haciendo entra en pecado, porque primeramente en vez de decir una verdad, dice una mentira. En vez de bendecir, empieza a robar. En vez de amar, empieza a odiar. Entonces lo negativo de la obediencia, ¿sí?, es el pecado. Empieza uno a caminar en tinieblas, ¿sí? Dice la palabra de Dios que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Primera de Pedro 2:9 dice la escritura. Es fácil leer un versículo, pero examinarlo, entenderlo, aplicarlo, vivirlo. Dice: yo soy linaje, usted es linaje escogido, real sacerdocio. Ahora, ¿cuál es la prueba? Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de ¿quién? De Dios, no las nuestras. Yo tengo mucho amor. No, el amor que tengo es el que Dios me dio. Y tiene que ser bueno, y tiene que ser grande, y que tiene que ser inmenso para poder amar y soportar y esperar y hacer las cosas. Dice, las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde nos llamó? Nos llamó de las tinieblas. Nos llamó ¿a dónde? A la luz. Y hay mucho cristiano que todavía le gusta vivir en tinieblas. Llega los domingos, levanta las manos, ofrenda, diezma, lee la Biblia, le dice Dios te bendiga, y llega a la casa y cambia todo. Llega el hijo, le dice: papá, ¿me das para una pizza? No, aunque lo tenga. Papá, ¿me ayudas con esto? No tengo tiempo. La mamá: estoy cansada. Ahora, yo sé que de esos no hay aquí, ¿verdad? Allá para el lado de Nuevo Mexicali hay muchos de esos. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros no podemos caminar en tinieblas. Si somos obedientes, no podemos practicar el pecado, ¿sí? Muchas veces creemos, una cosa es el pecado y otra cosa son los pecados. Pecado es la raíz, y pecados somos los que practicamos lo que es de la raíz. O sea, el pecado siempre está ahí. El problema es cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Dios perdona nuestras culpas, Dios perdona nuestros pecados, y Dios nos hace nuevas criaturas. Dice que las cosas viejas pasaron, dice que aquí son hechas nuevas. Entonces, ¿por qué hay personas que están constantemente cayendo y pecando? El problema es porque no han identificado que una cosa es el pecado y otra cosa son los pecados. Pecado es la raíz. Si hay odio, si hay rencor, pero yo no tengo que participar del odio y del rencor. Yo no tengo que participar de las malas obras. Yo soy una nueva criatura. Y un aspecto positivo de la obediencia, porque ahorita lo miramos por el pecado, pero un aspecto positivo de la obediencia es la justicia. La justicia no la tuya, sino la de Dios. Una justicia que debe ser interna. Dice ahí en 1 de Juan capítulo 2 versículo 29. ¿Qué dice la palabra? Dice así: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Justicia. Yo no puedo decir que soy cristiano si soy una persona injusta. Si yo tengo un negocio y estoy vendiendo caro y estoy vendiendo de más y me estoy enriqueciendo, entonces no soy lo que digo. Tengo que ser hacedor de la palabra y no tan solo oidor.
Por eso es importante caminar en justicia, vivir en justicia. O sea, la justicia es, tal vez mi hijo no merezca esto, pero ¿sabes una cosa? Tengo que usar la gracia de Dios y la misericordia para que mi hijo pueda entender. No es fácil, no es fácil, pero todo se puede en Cristo que nos fortalece. Es importante que no nos dejemos vencer, ¿sí? Es importante que nosotros demos cuenta de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Nosotros necesitamos, si caminamos en luz, dice la Escritura, el versículo 7 del capítulo 1, ahí de 1 Juan dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. O sea, hay gente que dice: yo quiero convivir con fulano, yo quiero conocer a tal persona, a tal familia, a las personas de la congregación. Muchas de las personas de las congregaciones no conviven, y no quiero decirlo de esa forma, pero a veces es porque no andamos en luz. Si andamos en luz y Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. O sea, yo puedo convivir con Él sin esconderme. Él puede convivir conmigo sin esconderse. Por eso la Escritura nos habla y nos dice, ¿sí? Y dice: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La gente se está cuidando del pecado en vez de andar en luz. Cuando tú andas en luz no hay pecado. El pecado te puede pasar por todos lados y ni cuenta te vas a dar, y ni siquiera le vas a poner atención, o no le vas a hacer caso, ¿sí? También dice el versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y dice, y para limpiarnos de toda maldad. Yo he visto mucho este caminar en la vida cristiana, en la iglesia, después de 31 años. He visto gente que ha caído, y ha caído porque no tienen una persona a la que le digan: sabes que me está pasando esto, ora por mí, ¿sí? ¿Qué hacen? Se esconden y hacen las cosas a la secreta, y a la secreta se van. Necesitamos, para eso son los servidores, para eso son los líderes, para eso son los pastores, para eso es ponerte de rodillas delante de Dios y clamar a Dios que te saque de ese problema, que te quite ese deseo, que te quite esa situación, ¿sí? Dice que nos sometamos pues a Dios, que resistamos al diablo y que Él va a huir. Pero someterse a Dios es la obediencia, es obediencia, es hacer las cosas a la manera de Dios. O sea, en la vida cristiana siempre nos van a probar. El Señor nos va a probar, el Espíritu Santo está haciendo la obra, la gente nos va a checar si somos o no somos cristianos. Cuando usted sale de la casa, imagínese, yo salgo de la casa con mi esposa, 31 años de cristiano, 21 de pastor, me subo al carro, le doy un portazo al carro. ¿Qué dicen los vecinos? Si de repente voy saliendo y sale una botella por la puerta, y es pastor, ¿sí? Luego dicen rápido, dice la gente. En el trabajo, ¿es cristiano? Va a tal parte, hace tal cosa, vive de tal forma, dice estas palabras, piensa así, me echó las flores. Yo trabajé 38 años, me jubilé el año pasado, de las cosas de allá del mundo, no de las cosas del Señor. Y los 38 años trabajé con mujeres. Imagínense, tengo una en la casa y llega a trabajar con 28 en un grupo. Imagínense, multiplique lo de su mujer por 28. Nomás que la diferencia era tener a Cristo en tu corazón, ¿sí? Yo recuerdo, y se lo voy a decir, recuerdo que cuando íbamos a los cursos, teníamos que ir a los cursos por una semana. Las mujeres tenían que dejar a sus hijos y a su marido, ¿sí? ¿Y qué creen que me decían los maridos? Cuando ellos se dieron cuenta de
cuando ya eres probado, me dicen, ahí te encargo a mi esposa. ¿Usted dejaría encargar a su esposa a otra persona? ¿Verdad que no? Pero a mí me las encargaban. ¿Cómo la ve? Llegamos al lugar y algunas, yo nomás mirando como el chinito. Sí, el asunto era de ellas. Yo tenía que ser discreto, no las estaba tapando ni mucho menos. Lo que estoy hablando es de la obediencia. Yo tenía que obedecer a Dios. Prendías la televisión y tenías que obedecer a Dios, cambiarle el canal o hacer las cosas correctas. Todos de alguna forma tenemos que hacer las cosas correctas. Sí, por eso es lo positivo de la obediencia. Es la primer prueba que nosotros tenemos en la vida cristiana. Sí, ahora, si nosotros guardamos sus mandamientos, dice no matarás. Y a veces decimos, ojalá se muriera. ¿Qué estás diciendo? Lo estás matando con palabras. ¿Sí? Hay otros más filosóficos o más discretos que dicen, ojalá se desapareciera. No dijiste muerte, pero lo mataste, lo desapareciste. Ese fue peor, ni siquiera lo enterraste. A ese no lo enterraron. ¿Sí? O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Guardando sus mandamientos? Dice, no jurarás el nombre de Jehová en vano. ¿Y qué hace la gente? Mira, por mi madre, ya no más por el Dios, ahora hasta por la madre. Por mi papá que está muerto. ¿Y qué culpa tiene tu papá que está muerto? O sea, para tratar de justificar algo. Si te van a creer porque estás siendo probado y tienes que sostener lo que estás diciendo y lo tienes que vivir. Como que es bueno decir amén, ¿verdad? Yo dije, no, ya me quedé solo. Sí, dije, ya me quedé solo. Dice la palabra de Dios, ahí en el versículo 6 del capítulo 2 de Primera de Juan, dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Yo pregunto, ¿cómo anduvo Jesús? ¿En los antros? ¿Cómo anduvo Jesús? ¿En las charras? ¿Cómo anduvo Jesús? ¿Echándole ojo a las mujeres? ¿O a los hombres? ¿O qué anduvo haciendo? Anduvo, le dijo, cuando pidió prestado regresaba las cosas. Y yo pregunto, ¿los cristianos regresamos las cosas? ¿Sí? Yo conozco muchos cristianos que dicen, no, es que eso es pasado. Conocí a una mujer que tuvo una demanda en Estados Unidos y ganó la demanda. Le pagaron, creo que, no estoy seguro, por ahí unos $350,000 o 400 y feria. Y el pastor estaba contento porque dijo, ay, va a diezmar. Pues no sé qué tengan contra los pastores, ¿verdad? Pero ese es otro detalle, ¿verdad? Y recuerdo yo que después me platicaron, en la historia que me platicaron, verídica, me dijeron que esta mujer, cuando el pastor le dijo, oye hermana, ya tiene como un mes o 2 meses que ya le dieron su dinero y no he visto nada. Le dice la hermana, pues, no, sí lo tengo, ahí lo tengo en el banco. Le dijo, hermana, pero sí sabe que usted tiene que diezmar. No, le digo, es que eso fue antes de que conociera a Jesucristo. ¿Cómo la ve? Antes de que conociera a Jesús, así que ahí Jesús no tiene que ver nada. Y yo pregunto, ¿andamos como él anduvo? Jesús no se quedó con nada. Jesús siempre fue una persona que dio como hombre, como siervo y como Dios. Él estaba siempre dando. Dio su vida en rescate, derramó su sangre, la dio. Dice que dio su tiempo, dio todo. Ahora, andamos como él anduvo, dice la Escritura. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cuántos cristianos usted ha visto ahorita? Yo le digo a las muchachas, allá en la congregación les digo, no porque sea cristiano le digas que sí. Mejor fíjate cómo anda. Y ya como anda él y como anda su papá y como anda su mamá, si se congregan todos,
pues tal vez le digas que sí. Pero si va a ser para un compromiso de casarse, porque si va a ser para otra cosa, pues no. Y ha dado buen resultado. Ahora, esa es la primera prueba, la obediencia. Pero la segunda prueba, ¿cuál sería? Estamos hablando de la vida cristiana. ¿Cuál sería la segunda prueba? Es el amor. El amor. El amor de Dios. El amor que sobrepasa todo entendimiento. El amor que nadie lo va a poder calificar. El otro día estábamos en una administración y le pasó algo a mi esposa. Yo no estaba mi esposa, perdón. Y estaba compartiendo con una mujer que llegó por primera vez allí. La invitó un miembro de la congregación que habían sido compañeros. A nosotros nos impactó, a mí me impactó como me platicó mi esposa. No los problemas, no sé ni qué le pasó a la mujer, porque es algo que tenemos un acuerdo entre los dos. Hay cosas que ella tiene que ser reservada para protección de las personas, igualmente yo. Y lo único que recuerdo es que ya después que se le ministró a la mujer y estaba llorando y Dios la estaba fortaleciendo y la mujer recibió a Cristo como su Salvador, dice al final, y eso fue lo que me impactó, dijo: ¿puedo venir a la iglesia? No hay problema si vengo a la congregación. O sea, estaba pidiendo permiso para ir a la iglesia. Estaba como diciendo: ¿me van a dar algo por escrito para que yo pueda venir? O estaba diciendo, se sentía tan poca cosa. Y mi esposa le dijo: ¿sabes qué? Tú puedes venir cuando tú quieras. Dios está dispuesto a escucharte, está dispuesto a recibirte, la iglesia está dispuesta a recibirte, nosotros estamos dispuestos. Y en ese momento la vida y la cara de la persona cambió. ¿Por qué? Porque necesitaba amor. No había recibido amor. Tenía esposo, tenía hijos, pero no sentía el amor. Y eso es lo que se necesita, ¿sí? Por eso es importante que nosotros, en nuestra vida cristiana, esa prueba de amor sea una prueba tan real, ¿verdad? Como lo que dice la escritura ahí en primera de Juan, en el mismo capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2, versículo 14 de primera de Juan dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo sabe que un cristiano pasó de muerte a vida? ¿Cómo sabes tú que realmente tienes una vida cristiana buena? Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos ¿a quién? A los hermanos. O sea, yo tengo que amar al que está ahí, yo tengo que amar al que está acá y yo tengo que amar al que está más allá. O sea que cuando usted llegue, usted sea amor, ¿sí? O sea, usted tiene que ser amor. Usted tiene que llegar y saludar a la gente. Usted tiene: hola, ¿cómo estás? Ya, oye. Yo no sé usted, pero yo me he dado la tarea ahí en la congregación donde yo estoy, que trato de saludar a la mayor parte, hasta los niños. Llegan unos niños y me tocan. A veces que estoy en la oficina y me dice: pastor, ya llegué. Unos monigotitos así de 4 o 5 años. Y le digo: pues ven para que me des el beso. Y me dan el besito y yo le doy el besito. Y ya se van contentos. Y de repente me llega otro y me dice: mi hermanita se portó mal, pastor, aquí la traigo. Y me dice: ¿no me va a saludar? Sí, la voy a saludar. Y la saludo y digo: ¿sabes qué? Dios te bendiga, Dios te va a ayudar a que te portes mejor con tu hermana. Y en ese momento la niña le dice: ¿me perdonas? Ese es el amor de Dios. No es el pastor, no son las palabras, es amor. Por eso Dios nos quiere probar en el amor. Las esposas, cuando el marido les dice, ¿qué les dice? ¿Mijo, me amas? Sí. ¿Cuánto me amas? Mucho. ¿De qué estás dispuesto a hacer por mí? Y luego decimos: ¿qué quieres? Ahí no decimos más, ¿verdad? Pero cuando alguien ama, dice que tiene que amar sin reservas. Estamos hablando del amor de Dios.
¿Sabes que el amor de Dios es saber cuánto gana tu marido? Muchas no saben cuánto gana su marido. Dicen, confórmate con que no te falta nada. No, amor de Dios es que sepas todo. Sí, yo tuve un caso ahí en la familia. Entró un muchacho a trabajar y la esposa nunca sabía cuánto ganaba. Cuando la esposa entró a trabajar en la misma empresa, dijo, sinvergüenza. Y dijo, y dices que me amas. Ahorita ya aprendió la lección. Entonces es importante esa segunda prueba de amor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un aspecto negativo ahí de la prueba de amor, ahí está en 1 de Juan capítulo 2 versículo 15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está. ¿Con quién? No está en él. ¿Cuántas cosas? A ver, vida cristiana, ¿por qué te dejas mover? Hay gente que dice, es que yo tengo que trabajar tiempo extra. Sí, es bueno. ¿Necesitas ese dinero? Sí, claro, porque pues quiero comprar un carro del año. Bueno, ¿ya le preguntaste al Señor si quería que comprase un carro del año? Yo tuve un amigo que se compró una Hammer. Sí, porque él decía, trabajaba mucho y se compró una Hammer. Dijo, yo quiero una Hammer. Y se la compró. Se fue a un lugar fuera de Mexicali. Se hizo pasar como riquillo, de los de arriba pesotones, y lo invitaron a que entrara en un fraccionamiento, que entrara unas inversiones, y él pues, sí, cómo no, ahorita lo miramos y hasta bien vestido y todo. Saliendo de ahí lo secuestraron, le quitaron la Hammer y ya casi le quitaban hasta el nombre. ¿Sí? Y ahorita dice, no anda en una carcanchita, anda en un carro bueno, un carro nuevo, pero dice, el peor error es no tener amor. A sus hijos no les compraba cosas nuevas, pero él sí se quiso comprar algo nuevo y le andaba costando la vida. Entonces, esa segunda prueba de amor es, no amemos al mundo, ni amemos las cosas que hay en el mundo. O sea, en el mundo nada te vas a llevar de lo que hay aquí en el mundo, solamente a tu familia. Porque si tú le hablas de Cristo a una persona, ella se va a ir junto contigo. Si tú le hablas a tu padre, a tu madre, a tu hermano, se van a ir junto contigo. Ahora, ¿cuál sería el aspecto positivo en la vida cristiana de la segunda prueba de amor? Digo, de la segunda prueba, que es el amor. ¿Qué dice el versículo? Es el mismo versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces nosotros, en el aspecto positivo, tenemos que amar a los hermanos. ¿No se imaginan cuánto amo a mi suegra? ¿En serio? No voy a decir los motivos o las razones, pero amo a mi suegra. Sí, por respeto no los digo. Ella es una excelente mujer, es una cristiana, es una mujer que ora, una mujer que está entregada al Señor, pero antes no lo era. Sí, antes no lo era. Lo que ella ha hecho, Dios se lo perdonó y yo la tengo que amar, y yo también le tengo que perdonar. Esa es la realidad. Pero a veces vivimos con el rencor, el resentimiento, y decimos, ¡guau! ¿Sí? No queremos ver a esa persona. Ese aspecto de la segunda prueba, que es el amor, dice la Escritura ahí en el capítulo 2, versículo 10 del mismo libro, dice, el que ama a su hermano permanece en la luz. Yo pregunto, ¿cuántos cristianos han permanecido en luz? Si tú no estás amando, no estás en la luz. Y en él no hay tropiezo. Por eso hay mucha gente que nomás anda y se andan cayendo. ¿Por qué se caen? Porque no andan en luz. Todo les molesta, todo les estorba, todo es un problema grande. Por eso es importante
como dice la Escritura. El que ama a su hermano permanece en la luz, o sea, permanece, ¿sí?, en la vida cristiana. Y sobre todo dice, en él no hay tropiezo. Cuando uno no anda en luz, sí, fíjate que el hermano que está ahí en la esquina, el otro ya no me dio raite ni me prestó dinero, sí. Y entonces, ese es el que no da raites. Somos tropiezo para otros y nosotros mismos estamos tropezando, porque al rato nos dicen, mira, ahí está el chismoso. No nomás marcamos al hermano, sino también nos marcamos nosotros. Ese es el tropiezo. El tropiezo no es nomás hablar de la gente. La gente, cuando tú hablas, cuando sueltas la lengua y estás hablando de más, ¿sí?, ahí es un problema grande. Ahora, dice ahí mismo, ¿cuál es el mensaje que siempre Dios nos ha dado desde el principio? ¿Cuál es el mensaje que Dios nos ha dado desde el principio? Dice 1 Juan capítulo 3 versículo 11. Dice así: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. O sea, el primer mensaje, que nos amemos unos a otros. Tal vez no te gusta cómo come él, tal vez no te gusta cómo se viste él, pero lo tienes que amar. Tal vez no te gusta cómo habla, ¿sí? ¿Cuánta gente hay que dice, ¿qué me miras? Pues así mira, ¿sí? ¿Por qué te sonríes? Porque le gusta sonreír, ¿sí? Es algo que tenemos nosotros aquí en nuestro corazón que tiene que cambiar. Cuando nos entregamos a Jesús, necesitamos que Dios, que la obra de Dios y la obra del Espíritu Santo venga a revelarse en nuestra vida. Me voy un poquito más rápido. Mire lo que dice, ¿qué es el amor de Dios para nosotros? ¿Sí? Dice el versículo 1 ahí del capítulo 3, del mismo capítulo 3, dice el versículo 1: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. O sea, Dios Padre nos dio amor para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y nosotros estamos aferrados con el mundo. Mucha gente está aferrada, no, yo quiero, no, yo voy a hacer esto. Aquí la palabra de Dios nos habla. El mundo no lo conoce porque no le conoció a Dios. O sea, no lo reconocieron. El mundo lo crucificó, pero nosotros ya no podemos crucificar a Jesucristo. ¿Y qué dice la siguiente parte en el versículo 16 del mismo capítulo? En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida, ¿por quién? ¿Por los hijos? ¿Por la esposa? ¿Por la mamá? No, dice por los hermanos. Por los hermanos. ¿Y cuáles son los hermanos? Los hijos de Dios. ¿Y cuáles son los hijos de Dios? Voltea a ver un hijo de Dios o una hija de Dios. Usted tiene que dar la vida. Oye, te pido una transfusión de sangre, ¿me ayudas? ¿Qué? Yo voy a andar regalando sangre. Oye, fíjate que tengo una necesidad, no tengo comida para mis hijos, ¿no me prestas? Fíjate, se baja, se humilla, te dice, ¿me prestas? En vez de que tú digas, si tienes, ¿sabes qué? No te presto, te doy. Te doy. Ese es el problema que tenemos, ¿sí? Ese es el verdadero amor genuino, ¿sí? Que nosotros demos, que pongamos nuestra vida por otros tiempo. No nomás es, a ver, déjame que mátame ahorita para que veas que tengo amor. No se trata de eso. Porque al rato me van a esperar unos con unos cuchillos. No se trata de eso. Es el tiempo que le das a una persona, el tiempo que ayudas a una persona, el tiempo que visitas a una persona, el tiempo que oras por una persona. O sea, todo ese tipo de cosas que puedes hacer, tantas y tantas cosas por la persona. De veras, ahí en la congregación llegó una persona con una muleta, llegó así, y la clásica, ¿no? Ahí viene otro que quiere pedir dinero, ¿no? Digo, eso decimos los pastores, ¿no? Digo yo, en el personal, no sé si Aurelio, ¿verdad? Pero llegó y ahí estaba y se sentó. El hombre vive en la calle. El hombre no tiene parientes.
El hombre tiene un problema en la pierna. El hombre no tiene comida. Pues el hombre es una de las personas más fieles ahorita de la iglesia que está yendo. Y no pide nada. No pide nada. Pero ¿sabes qué? Nosotros, como la vida cristiana es de amor, y ahí tenemos que ser calificados, tuvimos que irle a preguntar, ¿necesita algo? Y nos dijo, es que duermo en el suelo. Y viene un hermano y me dice, uno de los líderes, me dice, pastor, tenemos cobijas ahí en el cuarto de bendiciones, porque le llamamos cuarto de bendiciones. Ahí sale todo de ese cuarto. Sí, le dije, y sacaron cobijas y se las llevaron. Cuando le dieron las cobijas, el hombre estaba llorando, porque nunca nadie le había regalado una cobija en lo que va de 2 años de andar en la calle. Y se pasa los friazos y se pasa todo. La cobija la quería dice que ya le dolía la espalda. Y lo caliente de la banqueta o la caliente de la tierra, imagínense ahorita en el verano, qué caliente. Pero alguien lo tuvo que hacer, yo no lo hice, lo hizo otra persona. Dice el versículo 18 ahí del mismo capítulo 3, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cuánta gente dice te voy a ayudar? ¿Cuánta gente dice no te preocupes? ¿Cómo no me voy a preocupar si no tengo trabajo? ¿Cómo no me voy a preocupar si mi carro no funciona? O sea, aquí es bien claro, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. O sea, está bien especificado. Necesitamos tener un amor genuino. Y el amor genuino, dice la última parte de la escritura, sino de hecho y en verdad. Si tú eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, y tú eres parte del cuerpo de Cristo, no quiero decir que vayas dando monedas en cada esquina. No, no se trata de eso. Tienes que usar el discernimiento, tienes que usar la sabiduría, tienes que saber cuánto es lo que puedes dar y cómo lo puedes dar sin dejar a tu familia fuera de las bendiciones. Tienes que hacer las cosas y tienes que pedirle a Dios, Señor, dime cuánto voy a dar o qué es lo que tengo que hacer. Y Dios te va a decir, pero tú ya sabes. Lo que pasa es que yo quiero dar 500, pero es mucho, Señor, ¿verdad? Y el Señor te va a decir, pues dale 1000. ¿Sí? Un día a mi esposa levantaron una ofrenda y traía en la cartera un billete chico y un billete grande, y dijo, ¿cuál doy? Y dio el billete grande. No sé si por equivocación o lo dio, ¿verdad? Pero cuando ella lo dio, yo después me di cuenta cuál fue la respuesta. Salimos de la congregación, de la ofrenda que se había levantado para algo determinado, pero al final, ¿qué fue lo tremendo? Llegó una persona y lo que ella había dado le fue regresado y mucho más. ¿Por qué? Porque el amor tenía que ser genuino, porque Dios sabía lo que tenía que haber. La última, ahí me fui. Espero que nomás pido 3-4 minutos nada más. La vida cristiana, aparte de la obediencia, aparte del amor, está la prueba del Espíritu. Y lo vemos ahí en el capítulo 3 también, en el versículo 24. Dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Fíjate bien, Dios nos ha dado Espíritu, el Espíritu Santo nos lo ha dado Dios. O sea, Dios Espíritu Santo dice que nuestro cuerpo es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo, y Dios mora en nosotros. O sea, Dios mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces aquí la palabra es clara. Dice aquí, ¿verdad?, que es la tercera prueba. La tercera prueba para permanecer en el Señor, para hacer una vida cristiana, para ser personas que sí realmente demos frutos, ¿sí?, que guardemos sus mandamientos y permanezcamos en Dios. Y Dios en Él, dice. Ahora, ¿y cómo vamos a saber esto?
Pues lo vamos a saber por la manifestación del Espíritu. ¿Qué espíritu opera en esa persona? Empezó a blasfemar, empezó a gritar, empezó a decir cosas. Yo a veces he ido a algunas congregaciones y de repente voy pasando y afuera miro jóvenes o miro personas adultas hablando unas palabras y digo, ¿estos vienen a esta iglesia? El Espíritu nos redarguye, el Espíritu nos muestra lo que hay en una persona. Dice una escritura que de la abundancia del corazón habla la boca, pero también a veces no necesita ni hablar, a veces nomás con que la mires. ¿Cuál es el espíritu? ¿Cuál es lo contrario de la prueba del Espíritu? Pues el anticristo. Negamos la divinidad de Jesucristo, negamos al Padre, negamos la sangre de Jesucristo, negamos que nos perdonó y nos cambió, y no queremos vivir de acuerdo al Señor, y no queremos leer la palabra, no queremos orar, no queremos hacer muchas cosas. Aún en la doctrina tenemos que adoctrinarnos, ser enseñados con la palabra. Por eso son los cursos, por eso son los seminarios, por eso son los congresos. Y el aspecto positivo, y con esto termino, sabemos que en Él permanecemos nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu, dice el versículo 24. Entonces el aspecto positivo es Dios, Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí? Y ahí nos damos cuenta lo que dice. Cierro con el versículo 13 del capítulo 4 del mismo libro. Capítulo 4 del mismo libro, versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, que nos ha dado, ¿de qué? De su Espíritu. O sea, el Espíritu nos lo ha dado, pero no para andar haciendo cosas que no son. Debemos hacer cosas, pero cosas de Dios, no cosas del hombre. ¿Sí? A veces queremos buscar para provecho las cosas de Dios y no se pueden buscar para provecho. Todo lo que pasa por nosotros, que venga de Dios, dice que Dios ama al dador alegre, que más bienaventurado es dar que recibir, que de lo que gracia recibiste, de gracia tienes que dar. Yo jamás le voy a poder pagar a Dios, no nomás el milagro que hizo en mi vida, sino los milagros que ha hecho en mi vida y los que todavía sigue haciendo. Jamás. Yo un día le dije a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Me dijo, pues más que me escuches y me obedezcas, es todo. Yo pensaba, ¿quieres que vaya y abra el mar rojo o el mar muerto? No, nada de eso. Más dice, obedéceme. Y cuando Dios me dice, obedéceme, yo voy y obedezco. Yo no sé algunos cristianos, pero por ejemplo yo tengo un pastor que cuando mi pastor me dice algo, yo lo tengo que hacer. Si él me dice flanco derecho, yo lo hago flanco derecho, flanco izquierdo, lo hago flanco izquierdo. O sea, no digo por qué. O sea, nosotros tenemos que entrar a esto. O sea, primero, si tenemos una vida cristiana y queremos ver si realmente somos verdaderos cristianos, estamos viviendo una vida cristiana, tenemos que obedecer. Segundo, tenemos que amar. Y tercero, tenemos que dejar que el Espíritu Santo en nuestra vida se manifieste a las personas. ¿Sí? Porque ¿quién trae los frutos del Espíritu Santo? Dios, pero ¿son frutos de quién? Del Espíritu Santo. ¿O de quién son los frutos? Ahora, yo quisiera el día de hoy, cerrando esto, decirte, hay mucho de potencial en tu vida, hay mucho que Dios quiere hacer en tu vida. No te imaginas el impacto que tú vas a dar a otras personas cuando tú cumplas con la inscripción, cuando cumplas con los requisitos de obedecer, de amar y de dejarte llevar por Dios. Cuando tú lo hagas, yo no quiero decir que no lo hemos logrado, tal vez algunos o muchos lo hemos logrado los que estamos aquí, pero yo te voy a decir algo, a mí todos los días Dios me marca que tengo que obedecer, todos los días me dice que tengo que amar y todos los días me dice que me deje guiar por Él. Así que usted dice,
Vamos a orar. Vamos a orar, ¿sí? Padre, te damos gracias en esta tarde por la maravillosa, Señor, palabra que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros. Te pedimos, Dios, que a través, no de este mensaje, sino de tu palabra, Dios, que a cada uno de nosotros podamos ser probados y saber el nivel que llevamos delante de tu presencia, Dios. Saber que tú nos vas a capacitar, que somos aceptos en el amado, Dios, que tú nos has perdonado nuestros pecados, que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, Dios. Te pedimos en esta tarde, Señor, que esa obediencia, ese amor y esa guianza tuya a través del Espíritu, Señor, nos lleven, Señor, a nuevas alturas, a otro nivel, que nos lleven, Señor, a llegar a la meta, a llegar al supremo llamamiento, a llegar, Señor, a esperarte y a estar contigo en tu presencia, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.